Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a este segundo video en el curso de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión les presento el espacio vectorial de las señales generalizadas del tiempo continuo. Comenzaremos con conceptos tradicionales de vectores que son básicos, como la suma de dos vectores y producto con escalares. Luego haremos una analogía con las señales del tiempo continuo y después presentaremos que también este grupo de señales del tiempo continuo cumple con los axiomas de espacio vectorial. Finalmente hablaremos de algunas de las características que tiene este espacio de señales generalizadas del tiempo continuo. Ok, amigas y amigos, vamos a pensar que tenemos un conjunto de objetos llamados vectores, V mayúscula, y que U y V minúsculas son vectores precisamente contenidos en ese conjunto, son elementos de ese conjunto, que nosotros anticipamos de una vez que se llama espacio vectorial. Asimismo tenemos un número real, un escalar, llamado K. Entonces, pues si nosotros pensamos en los vectores U y V como los tradicionales vectores flecha, podemos pues hacer un par de operaciones con estos vectores. La primera es la adición de estos vectores, la suma vectorial. Entonces vamos a ilustrarla por medio de estos vectores tradicionales, de estos vectores geométricos llamados vectores flecha a continuación. Ok, entonces aquí pensamos que esta flecha roja representa el vector U, mientras que esta flecha amarilla representa el vector V. Nosotros podemos sumar estas dos cantidades si hacemos coincidir sus orígenes y luego trasladamos paralelamente las proyecciones de estos vectores al final del vector con el que lo queremos sumar. En otras palabras, hacemos lo siguiente. Entonces aquí efectivamente hemos trasladado el vector V de forma paralela y hacemos coincidir su origen con el final del vector U, y también hicimos lo mismo para el vector U. Trasladamos de forma paralela el vector U, haciendo coincidir su origen con el final del vector V, y se define este paralelogramo. Entonces podemos establecer que la suma de estos dos vectores es la siguiente. Aquí tenemos este nuevo vector que se traza en la diagonal que se forma en este paralelogramo, empezando en el origen de los vectores que queremos sumar y terminando en las proyecciones donde coinciden las proyecciones que hicimos. Entonces este vector azul que aparece le llamamos U más B. Ok, entonces aquí tenemos la suma de estos dos vectores por la regla conocida como la regla del paralelogramo. Así que si tenemos dos elementos de este espacio, pues los podemos sumar, y pues resulta intuitivo que nos da otro elemento del mismo espacio, puesto que esta flecha también es un vector geométrico y por supuesto estará contenido en V. De todas maneras, pues lo que podemos extraer de este razonamiento que acabamos de hacer es simple y sencillamente que existe una operación llamada suma vectorial, y la representamos con este símbolo, con el signo más, como de costumbre. Y entonces podemos decir que esta operación pues toma dos elementos distintos de este conjunto y nos devuelve otro elemento de este mismo conjunto, posiblemente diferente. Entonces, para ponerlo en forma funcional, esta operación toma dos elementos, es decir, toma un elemento del espacio vectorial, digamos U, y toma otro elemento, digamos V, que también es elemento del mismo espacio vectorial. Este es un producto cartesiano, y nos devuelve un tercer elemento, U más B, que también es un elemento de este espacio. Entonces tenemos esta operación binaria que es la suma vectorial. También tenemos el producto de un vector por un escalar. Vamos a ilustrar esto a continuación. Imaginemos que tenemos el vector U, y si nosotros ahora lo multiplicamos por un escalar, vamos a pensar que este escalar en este momento sea mayor que la unidad. O sea, decimos que K es un número real pero mayor que 1 estrictamente. Entonces lo que va a pasar es que la amplitud de este vector va a ser aumentada. Este vector va a crecer, por así decirlo, si nosotros lo multiplicamos con el escalar U. De tal manera que pues obtendríamos lo siguiente. Aquí tenemos ese vector y lo que va a suceder es que pues se amplifica, más o menos así. Entonces tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, pero su magnitud se ve incrementada. Pero aún así este sigue siendo un elemento
de este espacio vectorial, sigue siendo un vector. ¿Qué pasa si ahora nosotros pensamos en el caso en el que k pues es menor que 1, pero estrictamente mayor que el 0 de los números reales? Entonces este vector pues se va a atenuar, vamos a ver disminuida su amplitud, su magnitud en este caso, más o menos de la siguiente forma. Entonces este sería el segundo caso en el que k es menor que la unidad. Desde luego, si nosotros invertimos el signo, si escogemos ahora un número k menor que 0, un número real negativo, entonces lo que va a pasar es que este vector pues depende de la magnitud relativa de este número, puede amplificarse o puede atenuarse, pero va a apuntar en el sentido contrario. Entonces tendríamos la siguiente situación. Aquí tendríamos pensado que además, pues como la línea verde es más grande en magnitud que la línea roja, pues que k es menor que el menos 1. Entonces para este caso específico, k es un número real menor que el menos 1. O sea, en valor absoluto es más grande que la unidad. Por eso se amplifica, pero por el signo es que se refleja. Vemos que apunta en la dirección contraria. Entonces, aquí tenemos una operación que sucede entre un número real y un elemento del espacio vectorial. Así que tenemos la operación definida como producto y vamos a ponerle un símbolo. En este caso pues podemos escribir k por u de la siguiente forma. O sea, para abreviar escribimos k por u, pero vamos a ponerle k paréntesis u, y de esta forma estamos denotando el producto como se utiliza en álgebra normalmente. Entonces esta operación que nosotros denotamos por medio de un paréntesis pues es una operación que también requiere dos elementos, pero en este caso un elemento procede de un campo numérico, en este caso el campo de los números reales, y toma un elemento del espacio vectorial, en este caso el vector del que estamos hablando, y nos proporciona otro vector. Todos estos resultados, este o este, pues son vectores también. Entonces definimos estas dos operaciones de suma vectorial y de producto de un vector por un escalar. Estas operaciones pues son tradicionales, se estudian en álgebra lineal, son la base del concepto de espacio vectorial. Y bueno, ¿por qué estamos comentando todo esto y qué tiene que ver con el análisis de las señales y de los sistemas? Vamos a pensar que este mismo tipo de operaciones, sumas de vectores y multiplicación de los vectores por escalares, también se puede hacer con señales. Vamos a pensar en los siguientes casos. Muy bien, entonces la situación que tenemos es que pensemos que tenemos f de t y g de t como señales. Entonces ya sabemos que las señales son funciones del tiempo continuo, y eso lo discutimos en un video anterior. Y entonces podemos sumar funciones como se hace en cálculo. Esa suma se llama suma punto a punto. Pensemos en la señal f de t, que es este triángulo que tenemos aquí, mientras que la señal g de t es esta especie de señal en escalón que tenemos dibujada aquí abajo. Y para efectos de este ejemplo vamos a pensar que la amplitud máxima que alcanzan ambas señales es la unidad. Muy bien, si nosotros sumamos punto a punto estas señales, pues a cada amplitud, a cada una de estas distancias, de estas alturas, sobre cada punto en particular del tiempo, sobre cada instante, le vamos a sumar la correspondiente amplitud en ese mismo punto del tiempo de la señal con la que la queremos sumar. De tal manera que pues aquí vamos a estar sumando 0, la amplitud de esta señal g durante todo este primer parte del intervalo pues vale 0. Entonces 0 más los valores que vaya obteniendo esta rampa pues nos dejan exactamente la misma rampa de f de t. Sin embargo, cuando alcanzamos este punto en el tiempo, donde está el cambio de pendiente para el triángulo y donde está el escalón precisamente, ahí pues la amplitud de la señal g cambia a ser la unidad específicamente. Entonces pues le vamos a sumar punto a punto una unidad correspondiente al valor que tiene la señal g en la segunda mitad de este intervalo. Y entonces vemos que la rampa de bajada se desplaza una unidad hacia arriba, puesto que en todo punto tendríamos, por ejemplo aquí sería la amplitud 1, pero le sumamos este 1 de aquí, entonces pues obtenemos un 2. Vamos a ir sumando 1 más un valor más pequeño cada vez, entonces vamos a ir reduciendo
hasta que lleguemos a T2, donde tenemos que la amplitud de la señal G sigue siendo 1, pero la amplitud de la señal F es 0, y entonces nos queda 0 más 1, pues es igual a 1, efectivamente. Entonces sumamos punto a punto las señales, y esta sería otra señal, es una señal resultante que procede de sumar dos señales distintas, entonces pues se llamaría F de T más G de T. A esta suma de señales también se le conoce como mezcla de señales. Entonces estamos viendo que existe una operación análoga a esta suma y que la podemos hacer. En este caso es una suma punto a punto, pero pues nos devuelve lo que aparentemente es otra señal. Asimismo, si tomamos el producto de un número por una función, una señal del tiempo, pues lo que va a pasar es que una de dos, o la amplificamos o la atenuamos. ¿Cómo va a pasar esa situación? Bueno, si nosotros la multiplicamos por un número mayor que la unidad, en este caso por ejemplo 2 veces h de t tiene esta forma de pulso rectangular. Cuando le multiplicamos por 2, estamos multiplicando todas las amplitudes por el número 2, entonces lo que va a pasar es que la figura de esta función pues se amplifica. Este sería un ejemplo de amplificación. Por otra parte, si nuestro número que escogemos es menor que la unidad, pues lo que va a pasar es que las amplitudes decrecen en la misma escala que nos marca ese número. Entonces, por ejemplo, aquí está h de t que alcanza en este pulso, alcanza la unidad. Al estar multiplicada por 0.7 se escala y reduce su amplitud a 0.7 precisamente. Este sería un ejemplo de atenuación. Entonces esta es una atenuación. Sin embargo, desde luego podemos escoger números negativos. Por ejemplo, el número real menos 0.5, que al multiplicarlo por la función h de t original, pues no solo la va a atenuar, está haciendo con la mitad de su amplitud. Además, pues por el signo la va a invertir, lo que sucedía con los vectores también. Si tenemos un vector v que lo multiplicamos por, digamos, menos 0.5, v, pues tendríamos la misma línea de acción pero más pequeño y sería exactamente la mitad. Entonces es la misma circunstancia. Aquí este menos 0.5 pues está atenuando y además invirtiendo. Entonces es una atenuación con inversión. Por supuesto, inversión de amplitud. Recordemos que mientras que este es el eje del tiempo, este de las ordenadas es el eje de la amplitud para las señales del tiempo continuo. Ok, entonces aquí aparentemente hemos estado trabajando con señales y estamos viendo que podemos también definir estas dos operaciones, el producto de una señal con un escalar y el producto de dos señales, y aparentemente en todos los casos obtengo señales como resultado, tanto para los productos por un escalar y la suma o mezcla de dos señales. Entonces podemos empezar a pensar que las señales pertenecen a un conjunto y que ese conjunto eventualmente va a terminar por ser un espacio vectorial. Así que las señales son vectores, eventualmente vamos a demostrar ese hecho. También hemos estado trabajando únicamente con señales cuyo dominio es este intervalo de T1 a T2 y hemos escogido un intervalo finito. Todas ellas tienen que estar definidas en el mismo dominio para que nosotros podamos hacer cualesquiera de estas dos operaciones. Vamos a definir cómo vamos a llamar a este conjunto donde vamos a guardar las señales. Es decir, pues no lo vamos a llamar V, vamos a llamarlo de otra forma. Tradicionalmente se escoge la letra L, una letra L estilizada, y vamos a llamarle el espacio de señales generalizadas del tiempo continuo. Además vamos a anotar directamente el eje del tiempo. Hay que recordar que a este intervalo le denominamos una T con dos barras en un video anterior y le llamamos eje de tiempo. Entonces esta T con doble barra para nosotros vuelve a ser el eje de tiempo, y las señales que están definidas en este eje de tiempo, en este caso f, g, h, y pues los resultados f más g y 2 por h o 0.7 por h o menos 0.5 por h, pues son señales que están definidas en ese mismo eje de tiempo. Entonces, para juntar estos dos conceptos, pues vamos a poner como subíndice el eje de tiempo para en este caso para este conjunto de señales. Entonces
Pues dicho de otra forma, este eje de tiempo hay que recordar que es un intervalo, en este caso es el intervalo T1, T2, cerrado por izquierda y cerrado por derecha. Entonces podemos establecer en este caso en particular que el espacio de señales generalizadas del tiempo continuo tiene este eje de tiempo en particular. Entonces aquí le ponemos como subíndice el eje de tiempo, lo cual desde luego equivale a decir que tenemos el espacio de señales generalizadas que están definidas entre T1 y T2. Esta sería una notación pues más desarrollada, más explícita, y aquí ya podemos insertar valores. Por ejemplo, si aquí fuera el número 1 y aquí fuera el 10, entonces sería el espacio de señales generalizadas definidas entre 1 y 10 en el intervalo continuo del tiempo de 1 segundo a 10 segundos, por ejemplo. Todos los números que estén ahí adentro pues definen un continuo en este intervalo de números reales, y pues ahí definimos para todos ellos un valor para la función, en este caso para cada señal. Muy bien, entonces aquí lo que podemos ver es que F, G y H pertenecen a este conjunto. Entonces lo decimos de la siguiente forma. Esta notación a su vez equivale a decir lo siguiente. Entonces estamos diciendo básicamente que F, G y H son funciones del tiempo continuo, mapean a un intervalo de los números reales. Recuerden que antes de T1 y después de T2 ya no me interesa qué pasa con la señal, solamente nos interesa trabajar en este eje de tiempo. Pues mapeamos ese subintervalo de los números reales como dominio hacia los números reales, también en este caso de la amplitud. Entonces son funciones. Las funciones son reglas de correspondencia, son relaciones entre un conjunto llamado dominio y otro conjunto llamado rango. Ya no son como tales entidades geométricas. Hay que recordar que estos dibujos son gráficas de la señal, pero no son la señal en sí. Vimos en el video anterior y lo repetimos ahorita que las señales son reglas de correspondencia, son funciones, son más abstractas, no son dibujos. Entonces, desde luego no podemos utilizar la regla del paralelogramo para sumarlas, puesto que ya no son entes geométricos, son entes más abstractos. Sin embargo, se puede efectuar la suma de sus valores punto a punto, y también se pueden multiplicar por escalares obteniendo amplificaciones, atenuaciones, etcétera, etcétera. Entonces es importante demostrar que este espacio es en realidad eso, un espacio vectorial. Si no, pues únicamente le hubiéramos llamado conjunto de señales generalizadas del tiempo continuo. Para demostrar que este conjunto en realidad es un espacio vectorial, requerimos desde luego demostrar los 10 axiomas de espacio vectorial. Muy bien, amigas y amigos, pues aquí tenemos los axiomas de espacio vectorial. Y entonces básicamente podemos ver que los podemos dividir en 3 grupos. Los primeros 5 axiomas que tenemos aquí tratan de la suma vectorial. Entonces estos 5 axiomas son de la suma. Tenemos la propiedad de cerradura bajo la suma, tenemos la conmutatividad de la suma, la asociatividad de la suma, el elemento neutro aditivo, o sea, el 0, el vector 0. Hay que notar que este vector es distinto del 0 de los números reales, por eso le pongo aquí esta tilde con flecha como vector. Es el vector, es un elemento similar a U y a B, es el 0 vectorial. Y por último pues tenemos el inverso, el inverso aditivo, es decir, el negativo del vector, de tal manera que sumar el vector más su inverso aditivo pues nos da el 0 vectorial. Después tenemos los axiomas relacionados con el producto por un escalar. Aquí tenemos la propiedad de cerradura del producto de un escalar con un vector, y luego tenemos estas dos propiedades que son las propiedades distributivas, donde se relaciona ya la suma y el producto de los escalares con los vectores. Entonces pues ya estamos hablando de las dos operaciones combinadas del espacio vectorial. Aquí tenemos una última que solo está relacionada, estas dos últimas solo están relacionadas con el producto por escalares. Y entonces básicamente pues podemos ver que multiplicar un escalar por un vector nos da otro vector, y luego pues multiplicarlo por otro escalar nos vuelve a dar otro vector, pero sale lo mismo que si tomamos los dos números reales
los multiplicamos primero, los números reales se pueden multiplicar, y pues después ese nuevo número escalar lo multiplicamos por el vector u. También, si tenemos aquí la unidad en los números reales, el número 1, y al multiplicarlo por el vector u no lo altera, o sea, es el elemento identidad en la multiplicación por un escalar. Ok, vamos a traducir estos axiomas para el caso de nuestro espacio de señales generalizadas que denominamos L. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Ok, entonces aquí tenemos los 10 axiomas de espacio vectorial, son exactamente lo mismo. Sin embargo, pues ahora estamos hablando de señales f y g en este grupo que queremos probar que es efectivamente un espacio vectorial, y pues están definidas en el intervalo de tiempo dado por este eje de tiempo t con doble barra, pero por lo demás pues son similares. También vemos que le llamamos phi y es la señal 0, no es el número 0 de los escalares, es una señal 0 y vamos a ver cuál es. Ok, en esta discusión hay que tener en cuenta que el hecho de que f sea una señal definida en este espacio, si nosotros consideramos que este intervalo es el dominio del tiempo, el eje de tiempo, pues está dado por esta forma, es un intervalo, lo que significa es que f es una función que mapea precisamente todos los puntos de ese intervalo en correspondientes puntos de amplitud. En este caso pensemos en los números reales. Entonces esto es lo que significa esta expresión. Básicamente significa que que f para estar aquí en este espacio pues necesita tener esta definición en forma de función. Además hay que tener en mente que si nosotros evaluamos una función en un punto, esto pues ya es un número real. De hecho aquí lo estamos viendo. En otras palabras, esto es si, solo si t es un punto contenido en este intervalo. Entonces cuando nosotros veamos directamente esta expresión f de t ya evaluada, vamos a pensar que esto completito ya es un número real. Eso lo vamos a necesitar para verificar estos axiomas, lo vamos a hacer de forma simple. De hecho, pues no tiene mayor complicación. Estas propiedades en general se satisfacen por los números reales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando aquí en vez de escoger este conjunto de vectores, escogemos a los números reales en sí mismos, pues los números reales ya sabemos que si los sumamos nos da otro número real, ya sabemos que conmutan, que son asociativos, que existe el cero en los números reales. Entonces todas las propiedades, todos estos axiomas de espacio vectorial se van a verificar muy fácilmente para este conjunto de señales, porque pues heredan las propiedades de los números reales. Hay que recordar nuevamente que cuando evaluamos una función en un punto determinado del tiempo, pues estamos obteniendo un número real. Cuando evaluamos una función en un punto obtenemos su amplitud, y su amplitud pues es un número real. Ok, entonces vamos a verificar rápidamente estos axiomas a continuación. Ok, entonces vamos a empezar por probar la primera, que es la cerradura, así se le conoce. Entonces vamos a escribir aquí. Aquí básicamente pues vamos a emplear la noción de que precisamente tanto f como g son funciones. Es decir, como f y g pertenecen a este conjunto, pues f tiene una definición similar como la que estamos viendo aquí, igual que g. Entonces la suma de dos números reales pues está definida y nos da otro número real. Así que podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, si nosotros evaluamos en un punto interior de este intervalo ambas funciones, pues ambas señales nos dan números reales. Entonces, para todo instante del tiempo contenido en el eje de tiempo, hay que recordar que este es nuestro eje de tiempo, pues se va a verificar efectivamente que la suma de estos dos números nos da otro número, y esto es para cada instante del tiempo en este dominio. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Entonces, esto es lo que acabamos de mencionar. Para cada punto del dominio, pues la suma de estas dos señales pues es un número real. ¿Esto qué significa? Pues que la señal resultante es un mapeo de todo este intervalo hacia los números reales. Dicho en símbolos es de la siguiente forma. Entonces,
La nueva señal llamada f más g también es un mapeo del mismo intervalo, del mismo eje de tiempo, hacia los números reales. Por lo tanto, cumple con la definición para poder estar contenida en este conjunto. Entonces, aquí concluimos, f más g también es un elemento de L. Y entonces podemos comprobar que en efecto esta propiedad pues se verifica, es decir, la suma de señales, cuando la consideramos suma punto a punto, es cerrada. Sumamos dos señales y vamos a obtener otra señal. Intuitivamente lo podemos verificar de la siguiente forma. Vamos a pensar que estas son nuestras dos señales f y g. Entonces, como estas son nuestras dos señales, vamos a escoger precisamente, aquí vemos el intervalo del eje de tiempo, vamos a escoger un punto interior en ese intervalo, digamos este que está aquí. Si nosotros evaluamos en este punto las señales, f de t y g de t son lo siguiente. Esta distancia que vemos aquí se convierte en g de t, sería esta distancia. Y desde luego es un número real. Si ahora evaluamos f igual en este mismo punto, obtenemos esta amplitud. Esta amplitud es la que nosotros llamamos f de t. Sin embargo, si la sumamos, pues las estamos agregando, sumando la amplitud de las dos señales. Entonces las tenemos que superponer de esta forma y obtenemos lo siguiente. Es decir, que esta barra es f de t, esta distancia representa a f de t. Ya está sumada con g de t, la distancia total f de t más g de t, pues nos va a dar otro número real que es toda esta amplitud. La distancia que hay desde este punto hasta el eje del tiempo, pues es la distancia f de t más g de t. Si nosotros hacemos este mismo procedimiento para todos los puntos de este intervalo, pues nos vamos a dar cuenta que podemos efectivamente construir la señal resultante que pasará en algún momento por aquí y será f de t más g de t. Más adelante en este curso lo vamos a hacer con MATLAB, pero la idea es que por cada punto en el espacio del tiempo, pues, o sea, en cada punto de definición, vamos a tomar el valor de una señal y después vamos a tomar el valor de la otra señal y los vamos a sumar. Y entonces es ahí efectivamente por donde va a pasar la señal resultante. Pero se define igual una función, entonces pues esta sigue siendo una función del mismo intervalo de los números reales, en este caso nuestro eje de tiempo, hacia los números reales. Como estamos viendo, la amplitud son números reales, entonces por lo tanto, conjunto de las señales, esta L, es cerrado bajo la suma de señales, o mezcla, como le habíamos llamado hace unos minutos. Ok, entonces ya mostramos esta primer propiedad. Vamos a mostrar la segunda, que se llama conmutatividad. Aquí nuevamente, ya demostramos que f más g, así como g más f, pues van a ser elementos de este mismo conjunto, puesto que la suma es cerrada. Pero pues vamos a verificar que nos dé el mismo valor. Entonces, aquí lo mismo, decimos que para todo instante del tiempo, si nosotros evaluamos f más g, f de t más g de t, pues vamos a obtener un número real. Entonces, ya sabemos que f más g son números. Entonces, f de t más g de t conmutan. Hay que recordar que esto procede de evaluar la señal f más g en un instante del tiempo que pertenece a este eje del tiempo. Eso es lo que estamos haciendo, lo que hicimos igual hace rato. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero estos son números reales. Y los números reales pues conmutan. Sabemos que 7 más 5 nos va a dar 12 y va a ser lo mismo que 5 más 7. Entonces no importa en qué orden los escribamos, la suma nos va a dar lo mismo, siguen siendo números reales. Pero escritos de esta forma me permiten representar la siguiente señal. Esto es lo mismo que g más f, evaluada en un instante del tiempo que está contenido dentro de nuestro eje de tiempo. Esto sucede para todo instante del tiempo definido. Por lo tanto, g más f también es una función, también es una señal, pues es la misma que la que tenemos aquí, f más g. Así que f más g en efecto es igual a g más f en términos de señales. Aquí podríamos
verificarlo de esta forma, pero vamos a hacerlo de forma intuitiva. Tenemos otra vez nuestras dos señales definidas en su eje de tiempo, f y g son igualitas, y aquí lo único que tenemos que verificar es que pues nos dé exactamente el mismo número. Si nosotros primero tomamos la distancia al número, a la función f, o sea la distancia en rojo, vamos a escribir, esta es la amplitud, esta es f evaluada en t, pues lo que va a pasar es que le tenemos que sumar la amplitud de g evaluada en ese punto, que sería esta amplitud. Como se están sumando, pues lo desplazamos. Toda esta distancia sería f de t más g de t. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a tomar primero ahora a g. Ok, aquí está la amplitud de g de t. Y le sumamos la amplitud ahora de f de t. Entonces toda esta amplitud es ahora g más f. Y pues resulta que son la misma. Como se puede ver aquí en el dibujo. Es la misma amplitud. Puesto que sabemos que los números reales conmutan. Eso es lo que quiere decir. No importa qué señal sumemos primero y cuál señal sumemos después, lo podemos hacer en el orden que a nosotros nos guste. Entonces no hay problema, la suma de las señales es conmutativa. Y ya hemos verificado también este axioma. En este axioma requerimos tres señales, pero la demostración sigue los mismos pasos, es muy similar. Entonces definimos lo mismo, definimos ahora tres señales, f, g y h, señales en nuestro conjunto, y esto equivale a decir que pues tanto f como g y ahora h son igual funciones del mismo dominio hacia el mismo rango, y por lo tanto son señales del tiempo continuo, tienen el mismo eje de tiempo y tienen el mismo tipo de rango en amplitud, por lo cual una vez evaluadas en un punto interior del eje de tiempo son números reales las tres. Si escogemos precisamente cualquier punto, y de hecho pues es cualquiera, es decir que para todos los puntos va a ser lo mismo, todos los que están contenidos en el eje de tiempo, evaluamos, podemos reducir el lado izquierdo de esta igualdad. Si nosotros lo evaluamos en cualquier punto interno de este intervalo, pues obtenemos la suma de números reales, f de t más g de t más h de t. Nuevamente, ya evaluado, este es un número real, f de t, g de t es un número real y h de t es un número real. Y los números reales sabemos que son asociativos. Entonces es lo mismo que si nosotros escribimos primero la suma de f de t más g de t, y a esto, pues luego a este resultado luego le agregamos h de t, porque son números reales. Sin embargo, de este lado, pues la forma en la que está escrito en símbolos dice que f más g lo podemos sumar primero y luego le podemos agregar h. Todo esto evaluándolo en el mismo instante de cada una de estas funciones. Entonces, desde luego, pues aquí vemos que f más g más h es lo mismo que f más g y luego más h. Entonces no hay problema. Todas estas propiedades, como lo comenté al principio, están heredadas de las propiedades de los números reales. Entonces ya verificamos esta tercera tabla. Muy bien, esta cuarta propiedad se conoce como la propiedad del neutro aditivo. Aquí básicamente lo que dice es que hay una señal que cuando la sumamos con cualquier otra señal, pues nos deja la otra señal sin alterar. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Para empezar, desde luego, f ya es una señal en este espacio, también lo es esta señal phi, y como phi pertenece a este espacio, pues también significa que phi es un mapeo de este eje de tiempo hacia los números reales. Entonces, igual, si nosotros sumamos f más phi, pero evaluamos esto en cualquier tiempo definido dentro de este eje de tiempo, pues vamos a obtener dos números reales, la suma de dos números reales, f de t más phi de t. Pero aquí dice que el resultado no tiene que permanecer alterado, es decir, me tiene que resultar f de t. Bueno, el único número real que tiene esa propiedad pues es el 0. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que phi de t vale 0 para todo punto dentro del eje de tiempo. De otra forma lo podemos escribir así, o sea, mapea a todo este intervalo en el número 0. Visto de forma gráfica, lo podríamos visualizar aquí. Tenemos la señal f, es cualquier señal,
Y ahora pues lo que vamos a hacer es sumarle una señal que siempre vale 0. Eso es lo que nos está diciendo esta definición, que dentro de este eje de tiempo pues la señal siempre vale 0. Entonces así se ve la señal phi de t, siempre vale 0. Por lo tanto, pues si nosotros la sumamos punto a punto, pues obtenemos que a esta distancia de f, t, pues hay que sumarle phi de t, pero phi de t siempre vale 0, entonces no le agregamos realmente nada y la dejamos siempre en el mismo lugar, de tal manera que siempre vamos a permanecer sobre f. Es importante, sin embargo, pues ver que el neutro aditivo, en este caso no solo es el número 0, es una función que toma todo el eje del tiempo y siempre nos regresa al 0, pero es una función. Entonces con eso verificamos el cuarto axioma también. Muy bien, entonces ya verificamos los 5 primeros axiomas que están relacionados directamente con la suma de señales. Y ahora vamos a verificar los 5 axiomas que nos faltan, que están relacionados con el producto de un vector por un escalar, en este caso de un escalar con una señal. Y sabemos que esta operación se llama amplificación o atenuación, dependiendo pues de las características del número real, pero en general se le conoce simple y sencillamente como amplificación. Entonces vamos a demostrar la propiedad número 6, que es la de cerradura. Aquí básicamente, además de la señal f, que es un elemento de nuestro conjunto L, tomamos al número k, que es un escalar, es un número real. Entonces vamos a efectuar el producto y vamos a verificar lo que resulta. Ok, entonces para todo instante, para todo punto interior dentro de nuestro intervalo de tiempo, nosotros podemos evaluar esta función k por f. En cualquier punto interno pues va a resultar en esta igualdad que tenemos del lado derecho, donde nosotros sabemos que k desde luego es un número real, pero f de t también sabemos que es un número real, en efecto. Entonces pues tenemos el producto, la multiplicación simple de dos números reales, y desde luego esto es otro número real. Y como esto es así para todo punto interno de nuestro eje de tiempo, entonces resulta que k por f también es un mapeo del mismo estilo, y por lo tanto es una función que mapea a este intervalo de tiempo continuo en un rango real, y por lo tanto pues cumple la definición para poder estar contenido dentro de este conjunto, por lo cual el nuevo elemento k por f también es una señal del tiempo continuo. Con esto también verificamos el axioma 6, que es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. La propiedad 7 se conoce como distributividad bajo la suma vectorial, y en este caso nosotros hay que recordar que f y g son señales del tiempo continuo, mapean todo el intervalo de t1 a t2 hacia un rango de números reales, y este es un escalar, es solo un número real, k. Entonces para todo punto interior en el eje de tiempo nosotros podemos evaluar esta expresión que está aquí del lado izquierdo, y podemos verificar que una vez que evaluemos, desde luego obtenemos un número para estas señales. Las señales nos devuelven un número. Aquí tendríamos que f de t es un número real, g de t es un número real, lo mismo que k por definición también es un número real. Entonces hay que recordar que los números reales, su producto y su suma, pues son también distributivos, así que podríamos escribir aquí k por f de t más k por g de t sin ningún problema. Esto es de las propiedades algebraicas de los números reales que conocemos pues desde siempre. Una vez escrita esta expresión, hay que recordar que esto es válido pues para cualquier punto interno del eje de tiempo. Entonces, si observamos esta expresión que está escrita aquí de color amarillo, podemos ver que no es otra cosa sino la expresión de la señal k por f más k por g, pero evaluada en un punto interior del eje de tiempo. Entonces, haciendo la comparación primer miembro hasta el último miembro de esta igualdad, pues nos podemos dar cuenta que se verifica esta expresión de aquí. En efecto, el producto por un escalar es distributivo bajo la suma de señales, puesto que son propiedades que se heredaron pues de los números reales, como hemos estado diciendo en todo este video. Con esto verificamos también la propiedad número 7. Ok, la propiedad número 8 se conoce como distributividad bajo la suma escalar, y en este caso pues tenemos una señal que ya sabemos es una función
de nuestro eje de tiempo hacia los números reales. Y además aquí tenemos dos escalares, dos números reales distintos, K y L minúscula. Si nosotros nos fijamos del lado izquierdo aquí de esta expresión, pues tenemos la suma de estos números reales, K más L. Nosotros sabemos que los números reales se suman y luego este número escalar resultante pues lo multiplicamos por nuestra señal F. Hacemos esta amplificación. Aquí la propiedad nos dice que hay que verificar que en efecto se distribuya esta suma, pero nosotros vamos a recordar que si nosotros escogemos un punto interior, un punto dentro de este eje de tiempo, la señal queda evaluada, de tal manera que obtenemos lo siguiente. Y desde luego esto se verifica para todo punto interior, cualquiera que nosotros hubiéramos escogido. Entonces aquí nuevamente ya tenemos un número real y la suma de dos números reales. Entonces esta suma de dos números reales nos va a dar un número real. Y si nosotros multiplicamos un número real por otro número real, esto se convierte en un número real. En otras palabras, estamos diciendo lo siguiente. Y desde luego los números reales pues se distribuyen de tal suerte que pues por propiedades algebraicas de los números reales sabemos que podemos escribir de esta forma. Esta es precisamente la forma que tomaría la expresión K por F más L por F si nosotros la evaluamos desde luego en un punto interior de nuestro dominio. Entonces, atando cabos, nos damos cuenta que en efecto se verifica la distribución bajo la suma escalar, la distribución del producto bajo la suma de escalares. Con eso verificamos el axioma número 8. Ok, aquí tenemos dos escalares, K y L, y tenemos una señal F. Entonces, para todo punto dentro de nuestro dominio del eje de tiempo, podemos escribir una señal que se obtenga del producto de L por F. Esto es una señal, desde luego, ya vimos que es cerrado bajo el producto por un escalar. Y a esta nueva señal la podemos multiplicar por otro escalar. Entonces seguimos teniendo otra señal distinta. Pero si nosotros evaluamos esta expresión en un punto interior, para cualquier punto interior de nuestro eje de tiempo, nos damos cuenta que obtenemos esta expresión. Tenemos nuevamente el producto de tres números reales. Podemos multiplicar tres números reales y de hecho el producto, o sea la multiplicación de números reales, pues es asociativa. Entonces, utilizando la propiedad de asociatividad de los números reales, podemos escribir lo siguiente. Una vez que tenemos esta expresión, nos podemos dar cuenta que sería efectivamente la forma que tomaría la siguiente expresión: K por L por la función evaluada, la señal evaluada en un punto interior del eje del tiempo. Desde luego, todo esto es un número real y por lo tanto, pues un número real por una señal me da una señal. Entonces, juntando los extremos de esta expresión, verificamos finalmente que efectivamente el producto escalar es homogéneo. Ya tenemos la verificación de esta expresión número 9 y falta la expresión 10. Esta también pues es muy sencilla. Ok, esta propiedad se llama neutro multiplicativo. Y desde luego nosotros sabemos que existe un número 1 en el conjunto de los números reales y f es una señal. Pues para cualquier instante del eje de tiempo, para cualquier punto interior de este intervalo, nosotros podemos evaluar la expresión y entonces obtenemos 1 por f de t. Ambos son números reales. Pero no solo eso, nosotros sabemos que si multiplicamos por 1 cualquier número real, nos queda en efecto ese mismo número real. O sea, no lo alteramos. Y entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos que f de t sería la expresión que toma la señal f al estar evaluada en un punto interior. Por lo tanto, uniendo ambos lados de la igualdad, 1 por f es igual a f. Es decir, este sería el neutro multiplicativo, el número 1 en los números reales. Nosotros aquí en lenguaje de señales diríamos que es el neutro amplificativo, puesto que recordemos, la multiplicación por un escalar en términos de las señales se conoce como operación de amplificación. Con esto hemos terminado de demostrar que se satisfacen los 10 axiomas de espacio vectorial para las señales, que son funciones de esta naturaleza, en términos de dos operaciones, la operación de suma y la operación de producto por un escalar. Entonces tenemos efectivamente un espacio vectorial. L es un espacio vectorial, vamos a anotarlo aquí. Entonces este es un enunciado que vale la pena recordar. L es un espacio vectorial y está constituido por las señales, que son funciones de esta naturaleza, funciones del tiempo,
continuo. Las señales del tiempo continuo entonces son vectores, desde luego bajo las dos operaciones: suma de dos funciones, suma de dos señales, suma vectorial o mezcla de señales, y el producto por un escalar, en términos de las señales, la amplificación. Entonces necesitamos estas dos operaciones, este conjunto donde se encuentran todas las funciones que son de este estilo, este conjunto L, y estos 10 axiomas que acabamos de verificar. Por lo tanto, esto es en efecto un espacio vectorial. Es importante tenerlo siempre presente. Muy bien, finalmente vamos a hablar sobre la notación de nuestro espacio vectorial de señales del tiempo continuo, y vamos a pensar que si el dominio del eje de tiempo es la recta real completa, es decir, aquí tenemos todo el tiempo posible, son todos los números reales, entonces pues tendríamos una señal definida para todo el tiempo, de menos infinito hasta el infinito. En ese caso llamaremos a nuestro eje de tiempo pues los números reales. Así que pues la notación de nuestro eje de tiempo queda de la siguiente forma: podemos escribir L y el subíndice con los números reales pues indica que es el intervalo de menos infinito a infinito, o lo podemos escribir explícitamente de menos infinito a infinito, o simple y sencillamente podemos escribir solamente L. Entonces, cuando escribamos solamente L, vamos a entender que el eje de tiempo es igual a todos los números reales. La señal pues es infinita, es infinita, pero en dos direcciones. Entonces eso hay que tener presente. Aquí, por otra parte, si nuestro eje de tiempo solamente es la parte positiva, o no negativa más bien, es decir, si tomamos de 0 al más infinito, a ese dominio nos podemos referir pues escribiendo aquí explícitamente 0 hasta infinito, o simple y sencillamente, para abreviar, escribimos L+. Entonces tenemos una señal que antes de 0 pues no nos interesa analizar. Lo único que sabemos es que nos interesa analizar de 0 hacia adelante, y esta señal también es de duración infinita. De igual forma podemos tener nuestro intervalo de tiempo definido pues de menos infinito al 0. Es decir, nos interesa solo la parte izquierda del eje del tiempo, y aquí pues vamos a tener una señal que viene de menos infinito, y cuando llegamos a 0 pues la dejamos de analizar, ya no nos interesa qué sucede hacia adelante. En este caso pues igual podemos escribir explícitamente L de menos infinito a 0, o simple y sencillamente L menos. Sin embargo, nosotros podemos tener casos en el que solo nos interesa un intervalo finito. Entonces aquí pues sabemos que nuestro eje de tiempo está descrito por el intervalo de t1 a t2. Si lo escribimos cerrado, pues estamos incluyendo los límites t1 y t2 dentro del eje de tiempo. Y entonces aquí podremos tener una señal que nos interesa y solamente queda expresada en este intervalo de tiempo, pero los puntos extremos pues están incluidos dentro de nuestro análisis. En este caso pues podemos escribir L de t1, t2 como le hemos estado haciendo, o simple y sencillamente L subíndice t. Desde luego en todos estos aplica el subíndice t, pero pues es más descriptivo utilizar los números reales, o utilizar por ejemplo solo la parte positiva de los números reales, solo la parte negativa. Entonces resulta más descriptivo de esta forma. Aquí pues resulta pues también más descriptivo siempre utilizar los números exactos que estamos utilizando como límites de nuestro eje de tiempo. Sin embargo, también podríamos haber excluido estos límites, por eso vamos a poner aquí unos paréntesis redondos. Podríamos haber excluido estos límites de nuestro eje de tiempo, y a pesar de que aquí seguimos teniendo esta notación, pues ahora podríamos escribir abiertos con paréntesis redondos, indicando que los puntos extremos pues no son parte de esta señal, o sea, no son parte del análisis, así que esos puntos extremos pues quedan vacíos. Voy a poner el símbolo que se usa en cálculo, que es poner un círculo vacío, y en medio del intervalo, en todos los puntos interiores que no sean los extremos, pues la señal está definida, excepto en T1 y en T2, para valores mayores que T2 tampoco, para valores menores que T1 tampoco. Entonces sería el caso abierto, pero desde luego también podemos tener abierto por la izquierda, cerrado por la derecha,
o cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, en cuyo caso pues tendremos siempre que escribir nuestro eje de tiempo. En este caso pues sería abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. En este caso sería, por ejemplo aquí, pues son ejemplos, aquí sería 3 y 11, aquí tenemos efectivamente pues ya los datos numéricos de qué valores nos interesan. Entonces aquí sería el 3 está incluido, el 11 no, entonces lo ponemos abierto. De esta forma pues este punto sí nos interesa analizar, sí está contenido, pero este punto que está sobre T1 en este ejemplo pues aquí no, está vacío. Entonces pues nuestra señal sería de esta forma. Aquí lo mismo, el punto que le corresponda al 3 pues sí está incluido, pero el que le corresponda al 11 no está incluido. Pensemos que está por acá, sería un punto vacío, y nuestra señal pues puede hacer cualquier evolución en ese intervalo de definición. Aquí pues desde luego resulta claro que nuestro eje de tiempo es abierto por ambos lados. Aquí nuestro eje de tiempo pues es abierto por izquierda y cerrado por la derecha. Y aquí desde luego ya tenemos los datos numéricos. Nuestro eje de tiempo es cerrado por la izquierda desde el número 3 hasta el número 11, pero abierto por la derecha. Asimismo, también podemos tener el caso en el que tengamos T1 y T2. No necesariamente tienen que ser del mismo signo o positivos. Entonces aquí, por ejemplo, T1 es menor que 0, es negativo, pero T2 es positivo, mayor que 0. Entonces en ese sentido podemos incluir aquí también intervalos de esa naturaleza. Pensemos, por ejemplo, entre menos 5 y 7. Entonces pues puede ser abierto o cerrado por la izquierda. Vamos a pensar en esta ocasión que es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces nuestro eje de tiempo lo denotaríamos como menos 5 abierto por la izquierda, 7 cerrado por la derecha. Y el espacio de las señales al que nos referimos aquí pues sería este precisamente, serían todas las funciones que están definidas cuyo dominio es este eje de tiempo, de menos 5 sin tocar el 5 hasta el 7 tocando el 7. Y aquí podríamos definir alguna señal, que desde luego aquí estaría vacía, pero aquí estaría llena. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. No se olviden suscribirse y darle like, y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima.